Vamos a ver el problema. El problema es semejante al que vimos nosotros. Ahí, creo que le di demasiado zoom. Ahí, a ver. Un poquito más. Ahí. Bueno, entonces aquí está una placa rectangular sujeta a una carga. Compartiendo la pantalla. Perdón. Yo pensé que sí la estaba compartiendo. Sí, entonces vemos que la placa está simplemente apoyada en todos sus bordes. O sea, es un caso general al que nosotros habíamos visto, que ahorita se los voy a poner en pantalla. Voy a estar navegando entre pantallas, entre la presentación. Y bueno, aquí habíamos visto igual una placa. El primer ejemplo que vimos fue este. ¿Sí o no? Sí, este solamente está apoyado en dos lados. En el lado B, en los dos lados B. En los dos lados A está libre. Entonces aquí es muy ilustrativa la flecha que se está presentando. Entonces tomamos la ecuación de Lagrange, como siempre, para resolverla. Tenemos la carga, tenemos la rigidez. Toda esta ecuación de Lagrange es igual a la carga entre la rigidez, porque esa es pues la cuarta derivada de la flecha, tanto con respecto a X como con respecto a Y. Después, pues la redujimos por las condiciones de frontera. Inmediatamente aplicamos las condiciones de frontera y encontramos que la flecha en X solamente es la que va a existir, como se ve aquí. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. En el eje Y, pues las condiciones son 0, 0, lo dijimos. Y en X solamente existe la flecha. Entonces la cuarta derivada de la flecha es igual a la carga entre la rigidez a la flexión en la placa. Después, pues resolvimos la ecuación de la flecha integrando. Integramos, encontramos la constante 1 la dedujimos, volvimos a derivar, vimos que con las condiciones de frontera C1 era igual a 0, después vimos que con las condiciones de frontera, C2 era igual a 0, C1 quedaba ahí pendiente, encontramos la pendiente y encontramos la flecha. Determinamos con las condiciones de frontera cómo se resuelven todas las ecuaciones diferenciales, por eso llevan ustedes un curso de ecuaciones diferenciales, ambas opciones, ¿sí? Nada más que en la otra opción de la carrera, pues matan todo el conocimiento de matemáticas y ya lo dejan ahí olvidado. Entonces mx es igual a 0 y la segunda derivada pues es igual a 0, entonces vimos que aquí C4 era 0 porque en x es igual a 0, la flecha vale 0, o sea, aplicamos las condiciones de frontera. Después determinamos C1 y ya a partir de la segunda derivada, vimos que el momento en x es igual a 0 cuando x es igual a A, y entonces encontramos C1, y cuando la flecha es igual a 0, en x igual a, encontramos C3, C3 vale esto, encontramos la ecuación de la flecha para una dimensión, ¿sí? Y encontramos que el máximo valor de la flecha pues está a la mitad, y encontramos la ecuación de la flecha máxima. Ajá. Hasta aquí fue nada más una sola dimensión. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe, pero ahí mi pregunta, en este caso no sé si se podría aplicar ese método, porque si regresamos a la anterior diapositiva, vimos que nos quedó en términos de X, porque ahí sí había flecha, pero en este caso, como las condiciones de frontera en ambos lados está empotrado, no habría flecha en ninguno de los dos. Por eso, ahora vamos con el segundo. Vamos con el segundo ejercicio, que ese sí está en... permítanme, ¿qué fue lo que pasó? Hoy a poco ya pasó media hora.
Bueno, entonces estamos aquí. Aquí, si tú te fijas, está apoyada en el lado A y en el lado B. También, ¿cuánto vale la flecha en el lado A y en el lado B? 0. ¿Eh? 0, ¿no? 0. Igual como si estuviera empotrada, vale 0, 0 y 0. Entonces, te piden determinar la máxima de flexión. Además, la carga es sinusoidal en ambas direcciones. Es sinusoidal en la dirección en X, que es donde está apoyado el lado A, y en la dirección en Y, donde está apoyado el lado B. O sea, tiene doble apoyo. O sea, la flecha en toda la periferia de la placa es 0. Entonces, se solicita determinar o que determinen la máxima de flexión y su localización. Obviamente que vamos a tener una flecha aquí al centro, como ya lo expliqué cuando resolvimos el problema. Yo expliqué que... ¿dónde está? Aquí está. Yo expliqué que la flecha era máxima, aquí vale 0, y la flecha era máxima a la mitad, y la flecha era máxima a la mitad de la placa. O sea, en este punto donde se cruzan las dos flechas, en la dirección X y en la dirección Y, nosotros íbamos a ver a la mitad una curva así, ¿sí? Y en la otra mitad, y en la otra cara, la otra mitad, o sea, a la mitad de A, vemos esta flecha, a mitad de B, vemos esta otra flecha. Ajá. Entonces, la flecha vale 0 en donde están los apoyos, tanto en este lado como en este otro lado. Entonces, obviamente que íbamos a determinar que la flecha máxima está en el centro, ¿sí? La localización, pues, es, digamos, intuición, no tanto teórica, sino también por la experiencia. Y luego dice, determine los máximos valores de los momentos. Los apoyos articulados, en apoyos articulados, los momentos, ¿cuánto valen? 0. Ajá, pero en el caso de una viga empotrada, los momentos son máximos en los empotres, ¿sí? O en la parte empotrada. Sí, aquí no es el caso. Aquí los momentos se dan también en la parte media, los momentos máximos, como lo demostramos. Y luego dice, determine los valores de Kirchhoff de las fuerzas cortantes. Los cortantes, ¿dónde van a ser máximos? Pues donde aquí la pendiente tiene un valor, aquí también tiene un valor, aquí tiene otro valor, son pendientes, entonces son diferentes de 0 los valores de las pendientes. No se solicitó el valor de las pendientes. Las pendientes, ¿cuánto valen en los empotres? También valen 0, ¿no? También valen 0. Ajá. Entonces tienes flecha 0, pendiente 0, pero los cortantes ya no. Los cortantes, aquí vamos a tener un cortante, y en el empotre, pues también vamos a tener cortantes, fuerzas cortantes, que van a ser contrarias a las reacciones, ¿no? Si yo tengo las reacciones, los cortantes pues, van a ir en sentido opuesto. De tal suerte que si nosotros hiciéramos un diagrama de cortantes suponiendo que esta es una placa, pues podríamos dibujarlo así. Obviamente no va a ser así porque, no va a ser así el cortante, porque la carga es una carga sinusoidal. Quiere decir que hay cargas como las que yo les mostré en un dibujo, que la carga va a estar oscilando de esta manera, ¿no? Así, en forma sinusoidal, tanto en esta dirección como en esta otra dirección. Ajá, van a ser cargas sinusoidales. O sea, prácticamente son vibratorias la carga, porque son sinusoidales. Los fenómenos vibratorios se comportan con ondas sinusoidales o tienen un comportamiento semejante a las ondas sinusoidales. Entonces están así está así la carga, ¿sí? Sin embargo, en un momento cuasi estático, podemos considerar que la carga se mantiene variando solamente en X y en Y. Bueno, es que tengo que cambiar el ratón. Tengo que borrar los dibujos. Déjenme borrar los dibujos. Ahí está. Entonces, conociendo las condiciones de frontera, o sea, tú vas a aplicar M0, cuando la flecha es igual a 0, MX vale 0 porque está empotrada, no así para una empotrada, porque está simplemente apoyada
mx es igual a 0, cuando x vale 0 y cuando x vale a. La derivada de la flecha, la segunda derivada, pues también va a ser 0, porque pues, es equivalente al momento en x igual a. Entonces aquí tú lo que va a cambiar nada más es que esta va a ser diferente de 0 para la empotrada, ¿sí? Esta va a ser diferente de 0 y la pendiente va a ser igual a 0. Entonces ya tienes dos ecuaciones igualadas, bueno, tres ecuaciones, porque la flecha va a ser 0, la pendiente va a ser 0, pero tú sabes que los momentos van a ser máximos en los empotres, ¿sí? Entonces aquí va a ser diferente de 0. Entonces se propone una solución que sea semejante, como nosotros sabemos que la cuarta derivada es proporcional a la carga, se propone una solución que sea también equivalente a la carga. W0, seno de pi por x entre a por seno de pi por y entre, aquí está mal, era entre b, ¿no? Aquí yo me equivoqué. Y es B, no es A. Se propone esta solución. Aquí ya está bien. Bueno, aquí ya está la ecuación. Y entonces sustituyo la cuarta derivada aquí, más 2 veces la segunda derivada acá, más la cuarta derivada de y con respecto de y aquí, ¿sí? Entonces encuentro que esto es igual a Q0 entre D. Como todo queda en función de seno de pi y y x pi o y pi entre b, todo queda multiplicado, pues, y también este término, pues se va a hacer 1, y entonces rápidamente encuentro o despejo W0, porque la flecha va a ser igual a W0 seno, entonces encuentro que W0 vale esto, ¿sí? Y despejando de aquí W0, y entonces ya digo que W es igual a W0 por seno, y entonces sustituyo el valor de W0 por esto. Luego tengo ya la ecuación de WXY con W0 por la carga, bueno, por seno de pi por X y seno de pi por y sustituyo para encontrar la flecha máxima en A, en X igual. Lo mismo tienes que hacer, nada más que la diferencia cuando se hagan las sustituciones para encontrar las constantes que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, aquí ya tengo la flecha máxima para encontrar el momento, ¿sí? Pues yo sé que el momento es la rigidez, es igual a menos la rigidez por la segunda derivada de la flecha, y entonces tú aquí vuelves a hacer lo mismo, las ecuaciones son las mismas, nada más que aquí el momento de empotramiento no va a estar definido, bueno, va a ser máximo cuando X valga 0 y cuando Y valgan 0. Ajá. Aquí lo que va a cambiar van a ser las condiciones de senos, va a quedar en función de cosenos. Ajá. Igual en el caso del momento en Y, también va, porque si tú te fijas, si yo aquí sustituyo X igual a 0 y Y igual a 0, pues me va a dar 0 y entonces me va a decir que el momento es 0. No, tiene que ser como en la condición de frontera. Bueno, aquí están los cortantes, si tú te fijas, quedan en función de cosenos y senos, ¿sí? Por las condiciones de frontera van a quedar en funciones de cosenos y senos los momentos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, cuando X vale 0 y Y vale 0, bueno, cuando X vale 0, pues esto se hace 1 y el seno se hace 0. Ajá, si Y vale 0. Pero si Y vale B, pues será 1 y entonces quedará seno de pi, ¿sí? O dependiendo a la mitad, si Y es igual a B sobre 2 y esta, me va a quedar pi sobre 2 y entonces el seno va a ser máximo. Ajá. Y entonces vas a encontrar los valores de los cortantes en X y Y. Ajá. O sea, procedes y de la misma forma, nada más que las condiciones de frontera van a cambiar. No sé si está claro. Sí, profe, ya me
Profesor. ¿Qué pasó? Mi compañero Sánchez Pérez, Hugo José, me pidió que le avisara que no pudo entrar a la clase porque tuvo una cita en el doctor. Ah, ok. Al rato le mandaba el comprobante por correo. Ah, sí, por WhatsApp, si quiere me lo puede enviar. Ah, bueno, muchas gracias. Para que, no, pues es que el correo luego, pues hay que abrir el correo, hay que checar los correos, hay que buscar el correo, entonces más directo es con el WhatsApp. Ya el correo también ya está pasando a la historia, ya todo es por WhatsApp. Bueno, ok, entonces, después lo que hicimos, esto fue, digamos, a nivel teórico. A nivel práctico, ya damos un valor a la carga, damos un valor a las dimensiones A y B, damos un valor a los espesores, bueno, al espesor, perdón, y damos el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Ajá. Y entonces, pues calculamos lo mismo, la máxima de flexión, los momentos, calculamos primeramente la rigidez a la flexión, después calculamos W0, que es la flecha máxima, como se va a demostrar, porque cuando X es igual a sobre 2 y B es igual a sobre 2, pues aquí queda seno de pi sobre 2 y seno de pi sobre 2. Y entonces, pues los senos son máximos en pi sobre 2, valen 1, y entonces nos queda el valor de W0, que W0 es todo esto. Ajá, y aquí se ve, ya digamos, cuantitativamente, porque el ingeniero tiene que dar valores cuantitativos, no solo cualitativos con las partes teóricas, sino también cuantitativos, de magnitud de 0.023, pues es lo que ya habíamos determinado, eran 0.023 pulgadas. Con los momentos, pues igual, encontramos que los momentos máximos para este caso están en el centro, ¿sí? Para las empotradas, pues estarán en los extremos, ¿sí? Como cuando ustedes resolvían una viga empotrada o doblemente empotrada, que es un problema hiperestático, los momentos, ustedes determinaron los momentos de empotramiento. Los momentos de empotramiento son los momentos máximos. Ajá. Salvo, bueno, de acuerdo a la carga, puede ser que los momentos estén, bueno, son diferentes de cero en los empotres y el momento puede estar para una carga distribuida, el momento puede estar al centro máximo. Ajá. Entonces, aquí calculamos los momentos en X y en Y y encontramos sus valores máximos. Y los cortantes sustituimos en X igual a, pues esto es pi, es menos 1, y seno de Y, que es B sobre 2, pues me da pi sobre 2, que es 1. Entonces esto queda 1 y nos da menos 1.956 libras fuerza, y el otro nos da la gráfica, ustedes la demostramos gráficamente para que visualicen el comportamiento de los cortantes, como se hace con las vigas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, graficamos una flecha en la dirección X, o sea, X varía a 20, que es la longitud A, y Y varía a 10. Bueno, aquí nada más está X graficada, la curva, esta curva se da en el centro de la placa, ¿sí? A la mitad de B, o B sobre 2, aquí lo dice. Está en X, B sobre 2, porque si yo la dibujo en X y 0, pues me va a dar 0, me va a dar una línea recta, ¿sí? Y entonces graficamos la flecha, esta es la ecuación de la flecha, después utilizamos la superficie, porque es una superficie la que está, y aquí ya dibujamos la flecha en la superficie, ¿sí? Después dibujamos, aquí está en la superficie, como está representada. Cualitativamente, el desplazamiento máximo es de 0.023 pulgadas, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos calculado. Después calculamos los momentos, también los momentos son máximos, porque vienes de un máximo, luego un mínimo, y luego otro máximo, y luego un mínimo, ¿no?
en el punto o en la frontera donde tú estás haciendo el análisis. ¿Sí? Aquí graficamos el momento en X y finalmente la flecha de superficie, que fue esta malla, en 3 dimensiones. Ajá. Gracias a esta herramienta que tenemos, que es MatCat, que nos hace más rápido la graficación. Y aquí vemos, no me acuerdo, fue el momento en Y. Sí, fue el momento en Y, es máximo en el centro, en esta región del centro, y después disminuye. Y va disminuyendo parecido a la flecha. ¿Sí? Y aquí dibujamos los momentos en X. Me parece que también se dibujó el momento en Y. ¿Sí? Y los cortantes, que es un poquito más complicado, vemos que el cortante en el lado B vale 0 en la parte del centro, pero tiene un valor diferente de 0 o muy cercano a 0 en los extremos de la placa, en 10, ¿no? Y vemos que en un extremo es negativo, en azul, y en el otro es positivo en rojo, ¿sí? Que es de 1.6 y el otro es de menos 1.6. Entonces ahí se ven cómo es el cortante. Si queremos ver el cortante ya en superficie, pues da una curva en donde los cortantes en los apoyos, los cortantes en los apoyos valen 0, pero son máximos al centro de la placa, tanto negativo como positivo, que sería como ustedes saben, para una carga distribuida en una viga, voy a dibujarla aquí en esta parte, el diagrama de cortantes, suponiendo que si esta fuera una viga, imaginando que es una viga, en la parte central sería algo parecido a lo que voy a dibujar. Permítanme tantito. Acuérdense del diagrama de cortantes en vigas con carga distribuida. Ahí dejé de compartir. No, me equivoqué. Me equivoqué. Aquí vamos a anotar el diagrama de cortante. Vemos aquí donde está en 20, menos 20 y 20, menos 20, ¿no? Entonces, en 20 es negativo. Vamos a decir que el diagrama sería así para esta parte, que es 20. Entonces, se vería así. Obviamente curvo, ¿no? Obviamente curvo. Se vería así. Y aquí al centro, pues el cortante sería 0, como está representado en esta parte, en esta zona, que es 0 el cortante. Y aquí el cortante es máximo, el cortante vale 0 aquí, y el cortante en esta parte también, en los apoyos, pues tiene un valor diferente de 0. No es 0, no es 0 el cortante, tiene un valor diferente de 0. ¿Cómo es el que está aquí? Este que está es el valor del cortante en los extremos. ¿Sí lo ven? Acá en esta parte. Sí, entonces así lo veríamos en la parte central, el diagrama de cortantes. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Disculpe, ¿y esa carga que es sinusoidal, entonces se aplicaría para cualquier carga distribuida? Sí, porque mira, generalmente, como lo mencioné, la carga, pues tú la puedes considerar como si fuera uniforme, pero un caso general es cuando es sinusoidal, donde hay variaciones. Sí, se hace de esa forma porque se simplifica el problema, ¿no? Se simplifica el problema porque en un extremo en el extremo de la carga, también tienes una carga sinusoidal, y con el comportamiento sinusoidal de las placas para absorber esa carga, pues el problema se simplifica y se puede encontrar más rápidamente la solución. Ok, profe. ¿Y eso se podría aplicar para agua, por ejemplo, si la carga fuera agua, un líquido? Claro, Okay. pues hicimos el del tanque, acuérdense del tanque. Sí. Puede ser agua o puede ser combustible, puede ser el fluido que tú quieras, ¿sí? O puede ser aire incluso también. Sí, la presión
que se ejerce sobre las placas. Sí, gracias, profe. ¿Sí? ¿De qué? ¿Alguna otra duda? Compañeros. ¿No hay dudas? Jóvenes. Están desayunando. Aprovecho. Por mi parte no hay dudas, profe. ¿Perdón? Que por mi parte no hay dudas. Ok. Nada más tú, los demás sí tienen dudas. El que calla otorga, ¿no? No, yo también estoy sin dudas, profesor. Aquí está el otro cortante. Es el cortante en Y, que es un poquito más, pero al final de cuentas es parecido, ¿no? Ahí. Ya. Este cortante es máximo en B. En B, ustedes se fijan, B, el diagrama sería aquí, ¿no? El diagrama de cortantes sería aquí, en la que está vertical, donde está señalada H horizontal, bueno, las dos, bueno, ese es H vertical y H horizontal. En esta sería el diagrama de cortante, en BY. Y aquí está el diagrama, que es parecido al de BX, nada más que aquí sí es diferente. Bueno, es igual realmente, nada más que lo estamos viendo desde otra perspectiva, pero se ve un poquito distinto. Pero es lo mismo, pero para el eje Y. ¿Ok? Ustedes vean el comportamiento del cortante aquí en esta dirección de B, vale 0, pero en A es igual la forma. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con lo que es el tema que nos falta, o los temas que nos faltan, para tratar de cumplir con el 95% del plan de estudios, o para alcanzar la cobertura del 95% del plan de estudios, que es lo que a mí me interesa. Del programa de estudios, perdón. ¿Qué pasó? El plan de estudios es para toda la carrera, el programa de estudios. Estoy pensando en el plan de estudios porque es una afrenta que no es posible que no podamos cumplir porque los mismos profesores se oponen a esta condición. Y como ha entrado mucho profesor que no es aeronáutico, que no es ingeniero aeronáutico, pues esa es la problemática que tenemos también. Sobre todo en el área de ciencias básicas. Y aunque digan que somos elitistas, no es que seamos elitistas, lo que pasa es que el ingeniero aeronáutico entiende cómo debe de ser su formación. Bueno, algunos, no todos. Bueno, aquí está. Vamos a ver pandeo de estructuras de aeronaves. ¿Qué es el pandeo? ¿Alguien sabe lo que es el pandeo? No, nadie sabe qué es el pandeo. ¿Han oído esa pregunta? El término como tal no, profesor, pero quizá algunos ejemplos como cuando se deflectan las alas de los aviones y se quedan hacia arriba, pues es como pandeo, ¿no? O algo así, yo lo veo así. No, esa sería una flexión. Es una flexión. En el ala es una flexión. Sin embargo, dentro de la estructura del ala hay pandeo. Hay elementos estructurales que están sometidos a pandeo. Igual en el fuselaje. En el fuselaje es más común la aparición del pandeo. En el ala está trabajando más a flexión combinada con torsión. Sin embargo, tiene pandeo local. ¿Sí? Lo que se conoce como pandeo local se da. En las naves espaciales el pandeo aparece por todos lados, porque está en un ambiente donde no hay aire, pero pues está la presión interna y están las fuerzas gravitacionales, bueno, la fuerza de la gravedad, la fuerza gravitacional.
Entonces, ahí en las naves espaciales, el pandeo sí, y en los trajes también, en las uniones de los trajes también hay pandeo. Vamos a ver lo que es la definición ortodoxa de lo que es pandeo, ¿sí? El pandeo es una falla, es un modo de falla caracterizado por las fallas súbitas de un elemento estructural o de un miembro estructural sujeto a elevados o a grandes esfuerzos de compresión, donde los esfuerzos de compresión reales en la falla son más pequeños que el esfuerzo último de compresión que el material es capaz de soportar. No sé por qué tiene Tao ahí. Es capaz de soportar, y luego viene Tao, que es el símbolo de un esfuerzo cortante. No sé cómo aparece aquí. Está medio raro. Vamos a quitarlo. Que la mayor parte de los problemas, como se entienden, a ver, permítanme tantito. Son problemas de inestabilidad. Hagan de cuenta que ustedes agarran un palillo, obviamente le quitan las puntas que tiene el palillo, lo recortan para que no se vayan a lastimar, hagan el ejercicio, o un material metálico que lo comprimen con sus dedos y entonces el palillo se va primero a flexar y después va a tender a volar. Eso se llama inestabilidad. Ya le quité la Tao. Entonces, aquí lo ven, el pandeo también describe una falla debida a la inestabilidad elástica, ¿sí? No solamente se va a flexar, sino que puede salir volando porque ya la estructura es inestable, ¿sí? La inestabilidad en las estructuras también es muy delicada, es muy peligrosa, es muy riesgosa la inestabilidad. Pues ustedes vieron en análisis matricial de estructuras los grados de hiperestaticidad, ¿no? Y lo que es estabilidad y lo que es inestabilidad. Entonces el pandeo es también una falla debida a la inestabilidad elástica. Los tipos de pandeo que van a ustedes a ver, pues está el estable, el pandeo estable, o digamos, bueno, ahí se podría ser como generoso, pero es un pandeo generoso, es un pandeo estable más bien, y este pandeo es el pandeo en el cual pues hay un incremento, ¿sí? De forma controlada en las cargas y conforme estas se incrementan. Por ejemplo, la capacidad de las estructuras para soportar cargas. Sí, pues las columnas son los elementos estructurales que están sujetos a cargas de compresión y por eso lo que interesaba a los aztecas, a los mayas, a los teotihuacanos, a los romanos, a los griegos, pues era la estabilidad de las columnas, ¿sí? O el inestable, que es un pandeo violento, ¿sí? Que es un pandeo en el cual los desplazamientos se incrementan de manera instantánea y la carga pues lleva a que las estructuras o la capacidad de carga de las estructuras colapse de manera catastrófica, o sea, que se derrumbe, ¿sí? Así como cuando ustedes juegan Jenga, y que van quitando las partes, pues llega un momento en que la inestabilidad se hace tan grande que se derrumba la estructura. Igual en las estructuras de los edificios, o también incluso las de los aviones, si una estructura falla, los demás elementos se pueden derrumbar. Bueno, aquí está. Los miembros estructurales son las columnas. Una columna pues, es un miembro estructural
obviamente, el cual transmite la carga de la estructura a través de los otros elementos, como son la compresión, a través de la compresión. Sí, entonces esta trave que está aquí, o esta viga que está aquí, está soportada por columnas, sí, y estas columnas absorben la carga debida al peso de la losa o de la trave y la transmiten hacia el piso, y el piso pues ya las absorbe esas cargas. Pero si ustedes quitan una columna o dos, pues puede ser que las demás se derrumben, pero están sujetas a compresión, por eso se llaman columnas. Un amortiguador, como en el caso del tren de aterrizaje, un amortiguador o la suspensión de un coche, está diseñada para resistir compresión longitudinal, y ahí ya no hay tanta inestabilidad. Aquí puede haber inestabilidad si quitamos algunas columnas, ¿sí? E incluso puede ser que no haya inestabilidad, pero que se rompa la parte de arriba de la viga o la trave que está en la parte de arriba. ¿Sí? Una placa también puede estar sometida a compresión, ¿sí? En 3 dimensiones, ¿sí? Comparada con otras 2 dimensiones. Tomen la lata o un depósito de botella de agua de plástico y comprímanla para hacerla más pequeña. Pues ahí viene una falla catastrófica por pandeo, sí, que es el buckling, es el pandeo. Entonces, un elemento estructural cuya tercera dimensión es pequeña, es la placa, comparada con las otras dimensiones. O sea, la tercera dimensión en este caso es el espesor, y las otras 2 dimensiones son muchísimo más grandes que el espesor. Y el cascarón que ya lo vimos, el cascarón delgado se define como un cascarón con un espesor en el cual el espesor es relativamente pequeño comparada con sus otras dimensiones, y en las cuales las grandes deformaciones, tiene grandes deformaciones comparadas con su espesor. Una diferencia primaria entre las estructuras de cascarón, o entre una estructura de cascarón y una estructura de una placa, es que hay un estado en donde no se presentan los esfuerzos, y la estructura cascarón pues generalmente tiene una curvatura, ¿sí? Que en el caso de comparación con las placas pues es distinta o es opuesta a las estructuras de placas, porque las placas son planas. Ajá. Sí está claro que vienen las definiciones de elementos estructurales. Pero los cascarones también pueden estar sujetos a compresión, las placas también están sujetas a compresión, y los amortiguadores pues también están sujetos a compresión. Es que como vivo cerca de aquí en Lindavista, vivo cerca de la Basílica, no sé si escuchan los cohetes que están tronando, quién sabe quién. Bueno, pandeo de columnas. El pandeo de columnas se define como la aparición de una flexión lateral o abombamiento de una columna debido a la carga de compresión de una columna. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la carga crítica que fue determinada por Euler. Euler determinó que la carga crítica es igual a una constante, que esta constante va a depender del tipo de apoyo que tenga en sus extremos por la rigidez a la flexión entre la longitud de la columna al cuadrado. Entonces, vemos que si tenemos una fuerza, aquí aparentemente pues hay una flexión, ¿sí? En realidad lo que se está ejerciendo pues es una compresión que sí, efectivamente plantea una flexión lateral, ¿sí? Pero no es tal porque no existen momentos. Entonces, más bien es un pandeo, ¿sí? Que está sufriendo la columna por fuerzas de compresión, que es la diferencia entre flexión por pandeo a flexión por cargas transversales. Ajá. Entonces, la constante K va a ser igual a 1 si los elementos de sujeción de la columna son articulaciones. Va a ser de 4 si los elementos de sujeción de la columna es un empotre, y si la columna está en cantilever, o sea, un extremo suelto y soportando una carga de compresión,
entonces va a ser de 1/4 esta constante. Y así vamos a terminar la carga crítica. ¿Me voy a ir más rápido? Bueno, aquí tenemos el pandeo de columnas y se puede clasificar como una inestabilidad primaria, ¿sí? En donde las secciones transversales, o sea, ¿cuáles son las secciones transversales? Estas son las secciones transversales, donde está aplicada la fuerza. Esta es la sección transversal. Ajá. Sí, se pueden trasladar, o sea, se pueden mover o pueden rotar, pero se supone que no se distorsiona. La inestabilidad secundaria, las secciones transversales se distorsionan, pero no rotan ni se trasladan, o sea, ni se mueven, o sea, están digamos que fijas, ¿sí? No hay un movimiento de la sección transversal y esas secciones no son distorsionadas. En el caso del pandeo primario y en el pandeo secundario sí se distorsionan esas secciones transversales de donde están apoyadas. Entonces tenemos una carga, la deflexión lateral va a ir aumentando, ¿sí? Y entonces pues vamos a tener que la carga, vamos a llegar a una carga, la deflexión lateral o la flexión o lo que viene siendo la inestabilidad, pues va a seguir aumentando hasta que se va a alcanzar una carga crítica o hasta que se alcanza una carga crítica. Entonces, la carga crítica me sirve para determinar que la estructura no va a fallar por pandeo y por lo tanto no se va a presentar ni la primera ni la segunda inestabilidades, porque pues, eso puede llevar, como ya vimos, es un modo de falla, puede ser que la estructura quede por aquí y bueno, si yo ceso la carga, pues la deflexión va a regresar a 0, ¿sí? Pero si yo sobrepaso esta carga crítica, la estructura puede quedar completamente pandeada o deformada. Ajá, tanto las columnas como las placas, ¿eh? O sea, la columna y, por ejemplo, si un amortiguador se comprime más de la cuenta, ¿dónde tienen amortiguadores? Pues en los aviones, en el tren de aterrizaje, ajá, principalmente. Luego, vemos esta gráfica, ya nos queda, ¿qué hora? 5 minutos, donde vienen las constantes A, que vamos a ver, la carga crítica, de 0.01, si ustedes se fijan, tiene un mayor desplazamiento delta que la que tiene una constante A de 0.001, que tiene una menor deflexión a una misma carga crítica. Ajá. Entonces, esto va a depender, como ya lo vemos o ya lo vimos, de la capacidad del material para absorber las cargas de compresión. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos que las columnas se van a clasificar en columnas cortas, columnas intermedias y columnas largas. Aquí está una columna larga. Una columna larga puede ser que con poca fuerza de compresión presente la deflexión. Una columna intermedia puede resistirse un poco más a la compresión y una columna corta de un material dúctil, pues se va a comprimir, se va a aplastar, pero si el material es frágil va a fallar la columna, si es una columna corta y hecha de un material frágil, como por ejemplo el vidrio, que es lo que todos conocen, pues se va a producir un cortante. Ese puede ser concreto también, el concreto es un material frágil, ¿sí? Sometido a compresión, puede fallar de esta manera, por eso es que hay concreto pretensado, o sea, con acero, que el acero le va a dar una mayor resistencia. Entonces, la relación de esbeltez, el slenderness ratio, que es SR, es la relación de esbeltez. Esta relación de esbeltez se refiere a la longitud efectiva de la columna con respecto al radio de giro, ρ. Ρ es el radio de giro. Ustedes saben que el radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia entre el área de la sección transversal, o sea, el momento de inercia de la sección transversal entre el área de la sección transversal. ¿Sale? Entonces, esa es la relación de esbeltez, y la relación de esbeltez me permite establecer
cuando una columna es corta, de acuerdo al tipo de elemento que se tenga. Si es de acero, si es de aluminio, serie 6000, si es aluminio, a serie 2000, bueno, aleación 2000, si es de madera, y qué tipo de teoría de columnas me voy a utilizar o me va a permitir estudiarla. Las columnas cortas se utilizan con la teoría de la parábola de Johnson, ¿sí? Entonces, ya se está acabando la fila en mi computadora y a mí también, porque ya me está dando hambre y no he desayunado y hay que poner a cargar y también hay que... Nos vemos el lunes, ¿sale? Sale, profe. Que pasen buen fin de semana y El lunes, profesor. Cuídense mucho, por favor. ¿Vale? Gracias, Gracias, igualmente. profesor. Nos vemos, profe, que le vaya bien. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.